Muy buenas noches a todas y todos. Va, el chapape de Caru y tuyo aite. Por a mí te página. Se maite y por el beba PM Moana, la pedaza por ahí te orientino. Invitadas, invitados especiales, señoras, señores, reciban nuestro más cordial saludo. En nombre y representación de la editorial Servilibro, les doy la más cordial, cálida bienvenida al acto de presentación del libro Cuentos que no se cuentan, de Alejandro Hernández y su versión al guaraní de Feliciano Acosta. Alejandro Hernández y Von Extel nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 1966 y se radicó en Paraguay a los 17 años. Novelista, cuentista y promotor cultural, fue vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, SEP, 2012-2014 y 2014-2016. Vocal del PEN Club Paraguay, 2017-2019. Vocal en la multisectorial del libro 2020-2022 y cofundador del Club de Libros Paraguay. En 2003 publica su primera novela, Conspiraciones Faraónicas. En la actualidad tiene publicadas 15 novelas, 2 de ellas también editadas en Costa Rica, 3 libros de cuentos cortos y 3 libros infantiles. Damos inicio a la presentación de Cuentos que no se cuentan de Alejandro Hernández, a cargo del escritor, docente, académico y vicepresidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Feliciano. Maite Gregorio Pavarete, vaya Zapá, es un poco difícil para mí presentar este libro por tratarse de un amigo muy querido. En un momento no sabía qué es lo que iba a decir, porque tanta aventura juntos detrás de los libros, del Club de Libros Paraguay, recorriendo todo el país, y de repente me dice, quiero que me traduzca mi cuento, me dice. Ah, bueno, no hay problema, pensé que era un cuento. Y después, ya te envié el correo, me dice, y bueno, no tengo mucho tiempo, vamos a ver, y bueno. Y de repente ya viste, porque la presentación va a ser tal día, bueno, un poco complicado. Empiezo, bueno, pero pienso que va a ser rápido porque es un cuento. No, son 7 cuentos. Y bueno, de repente me puse a leer los cuentos. Y lo veía muy complicado, muy difícil para pasarlo al guaraní. Porque contenían expresiones muy actuales y necesitaba mucho trabajo y el tiempo era breve. Y bueno, me encontraba, por ejemplo, con edificio vidriado, me decía, ¿cómo lo hago? Y eso me llevaba bastante tiempo porque tenía que pensarlo, repensarlo, cómo darle algún giro para dar a entender que era un edificio alto, omnipava, por ejemplo. Y bueno, esas cuestiones después tengo que resolver la cuestión de los préstamos, porque no había manera de expresar algunas palabras del castellano, porque no quedaba muy bien, no quedaba claro para la persona que va a leer el texto. Así que mucho trabajo, aparte de repente le llamo a él, le digo, ¿alguna consulta después de las 4? Porque, no sé, bueno, perfecto, yo estoy trabajando, vos durmiendo. Por ejemplo, son cosas que pasamos durante este trabajo. Y bueno, de repente algunos giros, por ejemplo,
hay que buscarle la forma para adaptarlo a un guaraní entendible para los pobres. Estos 7 cuentos de Alejandro tienen un lenguaje bastante claro para la gente joven, especialmente lo pueden entender perfectamente. Es su estilo de siempre, pero a mí me complicó bastante por esas situaciones de las palabras muy modernas que yo tenía que darle alguna solución. Me llevó bastante tiempo ordenar todo y bueno, estamos aquí con este trabajo y no sé, quiero pedirle a Alejandra a ver si puede leer una parte de castellano. Y luego la traducción al guaraní de Feliciano Acosta. Ah, el guaraní sí, Drilo va a ser. Y el cuento Closuyú y dice así. Caminaba de regreso a mi casa cuando, al pasar por una escuela, un grupo bullanguero de niños que salía de la institución me cortó el paso y me sacó de mi abstracción. Sin pensar, por casualidad, mi vista se topó con una de las niñas del grupo. Baja, delgada y con el cabello castaño que le rozaba los hombros. Me miró y sonrió. Fue en ese instante que mi mente voló muy lejos de aquel lugar, tanto en distancia como en tiempo. Un nombre vino a mi mente: Karen Strauss. Karen, mi dulce Karen, su tenue aroma a violetas, mi primer amor. Casi 40 años han pasado desde aquella tímida niña de 10 años, desde que aquella tímida niña de 10 años ingresó al aula y fue presentada por la maestra de 6º grado. Eran los últimos meses del año y Karen era casi invisible para todos, excepto para mí, otro invisible lector empedernido. Durante esos meses, la biblioteca fue nuestro punto de encuentro y Sandokan, Robin Hood, El Príncipe Valiente, los viajes de Gulliver, Aladino y otros tantos nuestros inseparables compañeros de aventuras. Pero como toda historia de aventuras, el final de las clases llegó y con él, después de la fiesta de su cumpleaños de 11, nuestra separación. Creo que ese fue el único año de mi vida en el que conté cada día esperando el final de aquellas interminables vacaciones. Aguatá yugo seroga goto ahasawo mboejaorupi mitaita aigu onseva mboejaomi serapeyoko ha serenojetepese akame agueruavi upesahawinte aimo aire seresa oyoyosope te iba pelita kunya ati wiguare karape piru akanaguetu tanunga ojupuiti nunga vape ijatigu oma esereje opukawe upepe se akapu bebe mombirete aye powiwi arakopu kure ousa kami Karen Strauss. Karen, se Karen Yuki, fue a Violeta Canguniva, se embora el fútbol y fue. Ojasama, Jaimete 40, ahí usted, Vita Cuña, 10 años, Oberecoba, hoy que éramos Boejaoco, Tuipe, Boejara, Boesiri, porque en Japegua, como un BU oreve jera, Aripa Jama Upeo, Hakari de no lleva Iguazui, se año y te ama ese, Ambue, oye, Gua, Ibabe, Amoye, Tapia y Teo, Tapiante, Aikobo, Umi, Yasiu, Hasa, allá. Royo yuhuka tuite aranduka opeja
Sandokan, Robin Hood, El Príncipe Valiente, Los Viajes de Gulliver, Aladino, Hajetabeuli, Ore Moiruba y pues, Hakatu, Opa, Oye Mombe Uva, Yandere Kore, Erejewa, Opa Katuete, Ore, Boetu Opa, Ajendive, Opa, Abei, Ruta, 11, Hiaran Botupe, Jau Pepe, Rollo Heya, Semandu Aupe, Aripe, Añite se Serecobepe, Hay Papa Jahwe, Ajaro allá, Opa, Pepitu, Upucuete. Pesa en los altares. Por ahí esa caponapa, haga tu, allá ya esa paja acá o Pavadepe. Muchas gracias para todos y qué pasó Alejandra, a ver qué pasa. Seguidamente las palabras del autor de cuentos que nos se cuentan, Alejandro Hernández. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, ¿no? Muchas gracias por venir al presentación en sociedad de mi hijo 21, hijo de papel. El 9º con ser un libro y nos estamos preparando para el año que viene. Claro, no, todavía no termino. Nos estamos preparando para los 20 años de mi primer libro, que fue acá a metros nomás en el estacionamiento, hace 20 años, Conspiraciones Faraónicas. Así que vamos a ver qué vamos a hacer, preparar para el año que viene con Vidalia. También, si bien había algunos libros que tenían pedacitos de diálogos en guaraní, que también los hizo Feliciano. Bueno, que los pedacitos de los otros libros hizo Feliciano también. Este es el primero de que tiene el cuento íntegro en lengua guaraní. Me parecía que ya era hora, a pesar que espero de que haya traducido lo que entiende en guaraní, estaba bien, ¿no? Era tal cual lo que decía, ¿no? Porque, bueno, yo creo que por ahí metió Feliciano sus cuentos y yo pienso de que son los míos, pero bueno, no importa. Porque hay que ver, porque Feliciano es un improvisador. yo confío en él, así que me imagino que ha de ser lo mismo. No, entonces, no, era hora de que tenga un libro así en guaraní y bueno, realmente fue un libro que tardó, los cuentos se hicieron prácticamente 4 años, son muy poquitos cuentos, son 7 cuentos nomás, muy breves, hay uno de que tiene una página nomás, pero varios tienen cosas, o sea, todos los textos, todos los cuentos, todas las historias de un escritor tienen parte del escritor. Y en este libro hay mucho, sean conocidos, compañeros, amigos, en el que acaban de leer al principio. Es un cuento muy especial porque en realidad, si bien no fue el primer amor, no fue, sí era una compañera mía, no se llamaba Karen Strauss, se llamaba Carla Stöckel, y sí, tuvo el mismo fin que tuvo la personaje acá, y el chateo final, cuando el personaje, no quiero hacer mucho spoiler para que lo lean después, el chateo final entre el personaje y Karen, ¿no? Fue real y fue copiado del Facebook. O sea, yo copié una parte que dice chausis, besis, algo por el estilo. Bueno, eso es parte del chateo
del chateo, lo único que le faltó el emoticon del corazoncito, que eso no se podía poner acá en el libro, entonces creo que lo aclaré. Hay cuentos medio políticos sobre el tema de que siempre queremos cambiar. Vamos a cambiar, vamos a sacar vamos a poner otro y no vemos ese otro quién es y qué nos puede deparar con ese otro. Y es un cuento de animales, ¿no? De hienas y leones. Después habla de la pandemia, hay cuentos de una enferma en la tecnología. Y el último cuento, los que me siguen y tienen 9 vidas, si no lo tienen pueden comprar un servillibro, 30.000 guaraníes. El primer cuento de 9 vidas es La Florista. Y el último cuento de este libro es El Regreso de la Florista. El Regreso de la Florista, los personajes se vuelven a encontrar y es muy pandemia. Y ahí habla el tema, la opinión del personaje sobre la pandemia y lo que nos costó la pandemia. Son los dos cuentos más romanticones según Feliciano, tanto Close to You como El Regreso de la Florista. Y bueno, y eso es, y como siempre no podía faltar el cuento de patrimonio, que yo siempre patrimonio de destrucción de edificios coloniales y eso, que cada vez nos estamos quedando menos. Ese es otro de los, con ese de hecho, y los dibujó por supuesto el genio Juan Moreno. Aprovecho para decir que es un genio porque no está, porque si no él se enoja. Una vez me acuerdo de que puse en Facebook ilustrado por el famoso artista plástico Juan Moreno. No sé cómo se enteró porque no tiene Facebook. Me llamó por teléfono y me dice, quiero que bajes eso lo que subiste al Facebook, porque yo no soy ningún artista plástico, apenas sé dibujar. Así que vean, realmente Juan es un genio. Los detalles que tiene, la manera en que capta los cuentos enseguida, él me pasa los bocetos y yo le doy algunas indicaciones mínimas, pero generalmente, así como él me pasa los bocetos, así mismo son los libros, los cuentos se entintan. Así que, y la tapa genial con su estilo único acá en Paraguay del acuarelado. Ya todo lo es, creo que es el único en Paraguay que usa el estilo de acuarela. Y ese debe ser Drilo, que está enojado, pero no va a salir. Entonces, eso es más o menos lo que quiero decir con este. Espero que les guste. Es un libro que tiene una guía didáctica también en castellano y en guaraní. No todo lo que está, no es la traducción del castellano, la parte de la guía didáctica, la parte guaraní. Son ejercicios aparte en guaraní, en la guía didáctica. De que se duplica la cantidad de ejercicios. Los bilingües van a poder tener más cantidad de ejercicios. Eso las profes no le tienen que decir a los chicos porque si no... Y las profes que son bilingües y quieren traducir, pueden traducir los ejercicios del guaraní y le suman también a los... Así, ¿cómo se llama? Trabajan más los chicos. No, y la guía didáctica se hace generalmente para las escuelas, pero también el que compra, que no va al colegio, el lector adulto, puede usar la guía didáctica como ayuda para ir más allá del punto, el punto final de cada cuento. Entonces con eso uno puede jugar un poco con el cuento, cambiarle el final, que no le gustó, por qué se murió el personaje, yo quería que se case con... No, esas cosas pueden cambiar y hacer a su gusto. De hecho, el libro, una vez que sale de la imprenta, deja ser del autor y pasa a ser del lector. Así que, como dijo una profe mía de historia que aparece en varios cuentos, la mente es la mejor máquina del tiempo, con ella podemos viajar a cualquier época, cualquier lugar, solamente deseándolo, pero toda máquina tiene un motor, y ese motor es la imaginación, y todo motor tiene un combustible, y el combustible de la imaginación es la lectura.
más leemos, más lejos vamos. Y entonces lean, aprovechen, disfruten, diviértanse y recomienden leer este y otros libros, porque con el libro nosotros creamos un criterio y podemos evitar lo que pasa en el cuento del león y la hiena, y podemos tener criterio y poder poner a alguien que nos dirija nuestros destinos de una manera mejor y diferente a como estamos acostumbrados en América. Así que muchas gracias. Como Guatemala veían de Bepeisha y Aranduca Pujaré, Caraí Alejandro Hernández. Y así culmina el acto de presentación del libro Cuentos que no se cuentan, de Alejandro Hernández, con su versión al guaraní de Feliciano Acosta, organizado por la editorial Servilibro en el marco de la Feria Internacional del Libro FIL Asunción 2022. Señora, alza la mano, señora. Cuento que no se cuentan, léelo. No es cuentos que no se leen, es cuentos que no se cuentan. Me encanta. Eso quería saber. Traductor. Él es Google. Ah. Traductor Google. Bueno, hoy se está va a ver, pero muy abuela te por ahí va. Gracias a todas y todos por acompañarnos, que tengan una buena noche. Los libros están en venta afuera, también allí va a firmar Allá afuera, porque seguramente viene alguien más y nos queremos robarle.